Oigan, hoy quiero platicar un ratito con ustedes porque subí un TikTok en la semana y había muchas dudas sobre los extrañamientos, sobre el proceso de llevar a cabo los extrañamientos o las sanciones que hacen en las escuelas. Entonces quise como platicar un poquito sobre de qué se trata, ¿no? Queremos hablar hoy sobre extrañamientos, sobre sanciones, qué no tienen que hacer, cómo se deben de portar en la escuela. ¿Cómo ven? ¿Qué son los extrañamientos y cómo afectan nuestro trabajo? Muy bien, Abigail Lal Alejandre. Vamos a entrar, ya estuvimos un ratito platicando, porque la intención de esta transmisión es que hablemos un poquito sobre cuáles son las sanciones, qué son los extrañamientos y qué acciones pueden ser sujetas a que te hagan una sanción. Ya también estuvieron ustedes mucho tiempo aquí y no vayan a decir, no nos vaya a llegar las 10 de la noche y lo que decía el doctor Díaz Barriga, que a las 10 de la noche tenemos que estar. Ahorita estamos en una sesión de consejo técnico de 70 personas, entonces imagínense lo que podemos hacer. Quiero platicar con ustedes las principales obligaciones de los trabajadores, del personal de la que está adscrita a la Secretaría de Educación Pública, de manera general, qué pueden abarcar y qué situaciones o bajo qué artículos o reglamentos pueden ser ustedes sancionados y lo que puede implicar esa sanción, ¿sí? Esto con que muchas veces he observado y lo he visto de manera constante, que ahorita el ser docente implica no ahorita, sino creo que cada vez se puntualiza o se desmenuza más cuál es la responsabilidad de un maestro o de una maestra. Y cada vez que lo desmenuzamos más se hace más complejo y parece que es más pesado. Pero al final de cuentas, este reglamento de las condiciones generales de trabajo es desde el 1940 y algo. Entonces no es algo reciente, no es algo que aplique de unos años para acá, sino es algo que ya viene trabajado desde ya bastante tiempo y que a veces desconocemos. Yo siempre les he comentado que algo muy importante que ustedes deben hacer es conocer su norma, conocer así como se conocen todos los derechos, estamos casi igual como los niños, ¿no? Queremos derechos, prestaciones, pero las obligaciones y las funciones las desconocemos un poquito. Tarea número 1. Si no lo han hecho, háganlo, por favor. Vayan a internet, descarguen Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo al Personal de la Secretaría de Educación Pública. Es un documento que no es tan extenso a comparación de otros acuerdos o de otros reglamentos, pero que es el fundamental con el que se sustentan las sanciones. Las sanciones que te puede dar tu director y ya. El artículo 25 de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública menciona que son obligaciones de los trabajadores, 1. Rendir protesta de ley. Al tú aceptar el ser trabajador de la Secretaría de Educación Pública, al tú estar adscrito a la Secretaría de Educación Pública, aceptas, rindes protesta de que estás aceptando lo correspondiente a tus obligaciones, a tus responsabilidades, obviamente a tus derechos. Entonces, eso es muy importante, maestras, maestros, porque las funciones que se nos asignan de acuerdo a nuestro nombramiento no son de estas me gustan, estos no me gustan, ay no estoy de acuerdo con esas, entonces no las voy a hacer. Es todo lo que implica pertenecer a la Secretaría de Educación Pública y con la naturaleza de tu nombramiento, ¿vale? Entonces por eso es muy importante conocerlo. La segunda obligación es asistir con puntualidad al desempeño de tus labores y cumplir con las disposiciones que se dicten para comprobarla. Es decir, algunos tienen checador, algunos tienen libro de firmas, entonces tu obligación es llegar puntual a tu escuela. Después dice que en caso de enfermedad, dar aviso correspondiente a la dependencia de tu adscripción o servicio médico dentro de la hora siguiente a la reglamentada de entrada a sus labores. Es decir, te sientes mal, tienes que ir a tu servicio médico y en la siguiente hora tienes que dar aviso a tu dirección escolar. Eso en un ideal, ¿verdad? Porque sabemos que asistir al servicio médico
pues implica que no te van a atender dentro de la primera hora, sino que a veces puedes estar todo el día y hasta el final del día te dan una licencia. O te dicen, ¿sabes qué? Sana, sana, colita de rana, y no te dan nada. Pero tienes que avisar a tu dependencia, bueno, a tu escuela o a la institución donde trabajas. Es tu obligación avisar. Dice, desempeñar el empleo o cargo en el lugar a que seas adscrito, es decir, en el lugar en donde tienes esa adscripción, ahí tienes que hacer tu trabajo. No puedes estar en otro lugar a menos que te den un oficio comisión o te den un cambio o algo. Desempeñar las funciones propias de su cargo con la intensidad y calidad que éste requiera. ¿Qué quiere decir eso? De manera constante se va actualizando qué es tener un buen servicio educativo. ¿Qué tiene que ver la calidad y la intensidad? ¿Cómo la tienes que dar? Y entonces sale, por ejemplo, el enfoque de la nueva escuela mexicana, la Ley General de Educación, donde hay parámetros y hay situaciones muy puntuales en donde se interpreta cómo es dar una educación de calidad, cómo es dar una atención con la intensidad que se requiere, porque hay situaciones características que debes de tener como docente para llevarla a cabo. Y a partir de eso, o del incumplimiento de eso, es como puede ser el incumplimiento de esta obligación. El otro, obedecer las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en asuntos propios del servicio. Una vez cumplidas, expresarán las objeciones que meriten. Es decir, lo que les comentaba al inicio. Si tu directivo o tu autoridad superior te da una indicación propia del servicio, se tiene que atender. Y ya después te inconformas. Y te puedes inconformar por escrito. Y ya tu directivo te dirá si procede tu inconformación con los argumentos, los sustentos o no. ¿Vale? Pero obviamente si lo que yo les decía, el ejemplo absurdo, pero es un ejemplo, que yo le diga, ¿sabes qué, maestra, tráeme un cafecito, por favor? No quiero. ¿Cómo no si me tienes que obedecer? O sea, eso no es asunto propio del servicio, no tendría por qué obedecer. ¿Vale? Eso. Comportarse con la discreción debida en el desempeño de su cargo. Esto es muy interesante porque estamos hablando que este documento fue de 1940 y algo, 46 me parece. Hace, ¿qué? ¿70 años? ¿80 años? Hace 80 años, ustedes díganme, ¿a qué creen que haga referencia? A que las maestras y los maestros se deben de comportar con la discreción debida de acuerdo a su desempeño. Porque después dice tratar con cortesía y diligencia al público, y es algo que yo le digo también mucho a los profes. Ser amable con las personas no es una situación de voluntad. Está como parte de nuestra obligación es el ser amable con las personas. Y el otro dice observar una conducta decorosa en todos los actos de su vida pública y no dar motivo con actos escandalosos a que de alguna manera se menoscabe su buena reputación en perjuicio del servicio que se les tenga encomendado. En 1940, ¿qué se tenía como concepción? Comportarse con discreción, observar una conducta decorosa, no dar motivo de escándalos. Y entonces eso lleva una evolución y por eso existen otras leyes reglamentarias sobre el libre desarrollo de la personalidad, sobre la libre expresión y muchas cosas. Entonces, por eso es el hecho de que haya una ley federal no implica que se lleve al pie de la letra, porque hay otros estatutos, otras leyes, otros acuerdos, otros ajustes, otras declaraciones, otras convenciones que van ajustando mucho de esta percepción. Pero bueno, esto viene en las obligaciones. Abstenerse de denigrar los actos del gobierno o fomentar por cualquier medio la desobediencia a la autoridad. Eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Esta parte de la desobediencia de la autoridad. En caso de renuncia, no dejar el servicio sino hasta que haya sido aceptada y entregar todo lo que se tenga que entregar. Residir en el lugar de su adscripción, salvo en los casos de excepción a juicio de la Secretaría. Esto también es muy interesante porque muchas maestros viven en comunidades o en colonias o en alcaldías muy lejanas a la escuela. Y desde el sentido del reglamento de las condiciones generales de trabajo, no tendría por qué ser así. Pero bueno. Trasladarse al lugar de nueva adscripción señalando por la Secretaría en un periodo no mayor de 5 días.
dar facilidades a los médicos de la Secretaría para practicar visitas y exámenes, para saber si tienes incapacidad, enfermedades o influencia alcohólica y cosas de ese tipo. Procurar la armonía entre las dependencias de la Secretaría y entre estas las demás autoridades en los asuntos oficiales y comunicar oportunamente a sus superiores cualquier irregularidad que observen en el servicio. Entonces son 16 fracciones. De estas obligaciones son 16 fracciones generales en las que son obligaciones del personal de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, de ahí nos vamos a ir hasta el artículo 71, si no me equivoco, y dice, de las infracciones y recompensas, artículo 70. En todos los casos de infracciones y recompensas no previstas por el estatuto se aplicará a las prevenciones del presente capítulo. Y entonces en el artículo 71 dice, las infracciones de los trabajadores a los preceptos de este reglamento darán lugar a extrañamientos y amonestaciones verbales y escritas, notas malas en la hoja del servicio, pérdida de derechos para percibir sueldos, suspensión de empleo, cargo o comisión y cese de los efectos de nombramiento. Esas son las sanciones que se le pueden atribuir a un maestro, a una maestra, a cualquier persona, directivos, que trabajamos para la Secretaría de Educación Pública. Ahora, ¿quién aplica estas sanciones? ¿Quién es la persona encargada de hacer válidas estas sanciones? En el caso de la Ciudad de México y en varias entidades, los extrañamientos, o sea, hasta dónde llega el alcance del director, en los extrañamientos y las amonestaciones verbales y escritas. Ahora, aquí hay algo muy importante, muy importante. En ningún lado, en ningún documento, en ninguna situación normativa dice que primero es una llamada de atención verbal, luego te dan una invitación, luego te dan un indique, luego te dan un instruye, luego te dan un exhorto y luego te dan el extrañamiento. En ningún lado dice ese procedimiento. No dice. Aquí en el reglamento dice que hay extrañamientos y amonestaciones verbales y escritas. Ok, para dar los extrañamientos uno debe de faltar a algunas de las fracciones del artículo 25 que hace un momento leí. Es decir, el mismo reglamento dice, si faltas a estas fracciones de este artículo 25, da como consecuencia un extrañamiento. Es decir, no dice, si faltas estas fracciones te tienen que llamar la atención de manera oral, y luego te tienen que dar una invitación, y luego te tienen que dar un instruye, y luego te tienen que dar un indique, y luego te tienen que dar... No, en ningún lado dice eso. Muchos hacen esas prácticas por cultura, por decir, bueno, ya te dije una vez, bueno, ya te dije 2 veces, bueno, ya te dije 3 veces, bueno, ¿no? O sea, los extrañamientos deben de tener ciertas características. El primero, que es, obviamente, a quién está dirigido, el nombre, la afiliación o el RFC y las claves presupuestarias, ¿sí? Identificar bien esos datos. Segundo, describir en modo, tiempo y lugar la acción, la situación, la omisión, la negligencia. Acuérdense que uno como servidor público puede ser amonestado, puede ser sancionado por omisión, es decir, algo que tenías que hacer, no hiciste. Por acción, es decir, algo que hiciste, pero que no tenías que hacer. Por negligencia, algo que hiciste o dejaste pasar o lo hiciste mal. E incluso por usurpación de función, es decir, hiciste algo que no te correspondía a ti hacerlo desde tu nombramiento como docente o tu nombramiento como director. Entonces, en esta descripción tiene que estar modo, tiempo y lugar de la acción, del hecho por el cual se te está sancionando. Entonces, acuérdense, el extrañamiento está la fecha, están los datos del docente, de la docente, del directivo que se está sancionando y la descripción del hecho en modo, tiempo y lugar, sin subjetividades. Es que lo que pudo pasar con esta acción es que el niño se pudo haber hecho... A ver, pues sí, pero no pasó. O sea, tienes que poner el hecho, lo que sucedió, modo, tiempo y lugar
de lo que se está apercibiendo, ¿no? Bueno, eso. Posteriormente tiene que ir descrito que con esta acción se contravino lo dispuesto en el artículo 25, fracciones, y las fracciones que corresponden a las obligaciones que con esa acción omitiste o no cumpliste, o fuiste negligente o fuiste omiso, ¿no? Y ahí tiene que estar descrito. Y entonces, con base en lo anterior y con relación al artículo 70 y 71, fracción 1 del reglamento de las condiciones, se hace el presente extrañamiento. Y también debe de decir el extrañamiento, y tiene que citar el artículo 83, el artículo 83 de este reglamento dice que las sanciones que se impongan conforme a este capítulo serán recurribles por escrito ante el funcionario que ordenó la sanción en un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha en que sean comunicadas. Es decir, también se recomienda que tenga este párrafo, ¿no? Que con relación o con base en el artículo 83 del propio reglamento puedes recurrir esta sanción en un periodo de 10 días hábiles también por escrito. Aquí en la Ciudad de México ya tú das el extrañamiento. El docente, la docente o el personal no tuvo ninguna objeción porque pues sí se cometió esa falta. Después de los 10 días hábiles, después de estos 10 días, el directivo tiene que llevar bueno, no los tiene que llevar él, pero se mandan a la comisión mixta de escalafón, que ya no tiene mucha función, la verdad, pero bueno, el proceso y el protocolo es ese. Se lleva a la comisión mixta de escalafón para lo que resulte procedente, y ya que se ingresó a escalafón, se lleva a la dirección operativa. Y la dirección operativa, que tiene el área jurídica, las va registrando. Cuando llegas a 3 extrañamientos, la dirección operativa emite hacia el docente una nota mala. Y ciertas notas malas, 5 notas malas, implica una suspensión. Una suspensión de día de trabajo y obviamente un descuento. Hay otro tipo de sanciones, es decir, si hay una conducta que se reitera o hay una conducta que ya cae en maltrato escolar o en abuso, no es te doy un extrañamiento, ya no lo hagas, te doy un extrañamiento, ya no lo hagas. No, ya no se dan extrañamientos. Se hace la notificación a la autoridad, que es a tu supervisión y a tu dirección operativa. Se te instruye para que levantes un acta administrativa y se lleva un protocolo para directamente la sanción que menciona el artículo 71, que es el cese de los efectos del nombramiento. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de la acción, de la omisión, de la negligencia, de la usurpación de función que se te que se te señale para saber cuál es tu sanción, ¿sí? Entonces por eso es muy importante que lo entendamos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo? Dice Ramrakar, ¿de qué nivel soy? Soy de nivel primaria pública y superior en particular. Silvia Ramírez, gracias por la orientación. El temor de poner límites quizá es por no conocer sus derechos y obligaciones. Muy bien, Alicia, tienes una estrellita, exactamente. El temor de no poner límites es porque no se conocen los derechos y las obligaciones. Porque muchas veces ponemos límites ante algo que es nuestra obligación hacerlo. Y entonces no tiene sentido que tú digas no porque lo vas a tener que hacer, es parte de tu función. Pero como no lo conocemos, entonces también a veces como que no nos animamos a decir, esto si lo hago no lo hago, no, mejor lo hago para que no tener problemas. Pero muy bien, Alicia, tienes un día económico de mi parte. Si se va a la PROC de la defensa del trabajo, hay responsabilidad de revertir un extrañamiento injusto. El extrañamiento es hasta cierto punto interno, es decir, te lo da tu autoridad. Y para recurrirlo necesitas contestarle a tu autoridad, fundamentado por qué. Y a partir de eso se determina. Muy diferente a una situación de un acta administrativa, en donde también te la aplica tu autoridad, pero el seguimiento ya no te la da tu autoridad, sino te la da el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Y entonces, ante esa dependencia sí puedes llevar lo que proceda para dar seguimiento. Pero ante un extrañamiento no.
Díganme, ¿qué puede pasar con alguien que constantemente llega tarde? Pues obviamente se reporta, obviamente tiene su sanción y hay descuentos económicos por retardos. También tienen notas malas por retardo. Aquí es importante también comprender de que si tú como director o directora vas a sancionar, no sanciones por el retardo como tal, porque ese ya está sancionado con su nota mala o con su descuento. Lo que puedes hacer es sancionar por cómo interfiere con ofrecer un servicio de calidad. Y ahí la sanción no es por llegar tarde per se, sino porque eso ocasiona que no se ofrezca un adecuado servicio educativo. Considero que es importante que investiguemos y leamos sobre todo este tipo de cosas. Así es, existe un reglamento escolar en escuelas públicas. Para las escuelas públicas en la Ciudad de México o en las entidades están las guías operativas para escuelas públicas y escuelas privadas. Como un reglamento general, que son los acuerdos sobre la organización y el funcionamiento de las escuelas primarias o secundarias o preescolares, están los acuerdos 96, 97 y 98. Y el reglamento escolar es el que tú, con base en toda esta norma, haces lo propio para tu centro educativo, pero respetando toda la norma, es decir, no puedes hacer tú tus propias normas en tu escuela. Hola Direct, hola Charlie, ¿andas por acá o ya te fuiste? Hola Direct, ¿qué opina del desconocimiento? ¿No te exime de la responsabilidad? Saludos. Pues opino que es verdad y eso no nada más aplica en la parte administrativa, sino en la parte legal. Si uno de manera como civil o como servidor público omite, hace, es negligente o usurpa funciones, puede tener... Acuérdense que nosotros como personas y servidores públicos hay dos vías para sanciones. O sea, profes, eso es muy importante que tengan. Hay dos vías para sanciones. La parte administrativa que te lo lleva a la secretaría, pero también la parte penal. Y la parte penal es una situación muy delicada. Entonces, tengamos mucho cuidado. Yo opino, Charlie, que tengamos muchísimo cuidado. Oye, Direct, ¿y si el extrañamiento te lo firman de inconformidad por ser unilateral? ¿Qué hay que hacer? A ver, tú ya estás avisando, ¿no? O sea, que el extrañamiento tú lo estás dando. Por eso digo que en el momento que tú lo das, es muy importante, es súper importante, desde mi muy particular punto de vista, pero creo que de manera legal así lo es, que tú ahí pongas que describas todo esto y digas, bueno, tienes, según el artículo 83 de esta guía operativa, del mismo reglamento, del mismo ordenamiento, tienes 10 días para inconformarte. Esa es la vía legal en la que se puede inconformar la persona. El maestro puede decir, recibir bajo inconformidad porque esto no es verdad, bla, bla, ok, ¿no? Ya lo firmaste de recibir. Tienes 10 días para que se recurra ese extrañamiento. Y lo tienes que hacer por escrito. Porque si no, el mismo reglamento de las condiciones generales de trabajo dice que tienes 10 días a partir de que tú lo recibiste. Entonces, el que digas firmo con inconformidad, pues está bien. Y ahora, ¿qué pasa si no lo quieres firmar? Ok, tienes 2 testigos, no lo quiso firmar, los 2 testigos firman de que el actor no lo quiso firmar y así se manda también. O sea, las sanciones ahí están. Por eso en esta parte del derecho que tenemos de recurrir a este tipo de sanciones es importante utilizarlo, porque no es a lo que tú creas o a lo que a ti te convenga o a lo que tú pienses, sino es el mecanismo que tienes que llevar para que eso formal pues tenga también un impacto formal. Si no, pues no aplica. ¿Pueden aplicar directamente el acta administrativa o por qué razones aplica directamente el acta? Sí, sí pueden aplicar el acta administrativa, por ejemplo, en caso de un maltrato muy comprobado, en caso de una situación de abuso, se aplica el acta administrativa de manera activa. A ver, ¿qué faltas ameritan el acta administrativa? ¿Quieren saber qué faltas ameritan el acta administrativa? Ahorita les digo. Van a irse a internet, les voy a decir truco, van a ir a internet, van a buscar el artículo 46 y 46 bis del acta administrativa, que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el artículo 46 y 46 bis. Ok. Ahora, ¿qué? A ver, ahí van. Ajá. ¿Cuáles son las faltas que ameritan un acta administrativa? Dice el 46. Pongan atención,
Ningún trabajador podrá ser cesado sino por causa justa en consecuencia del nombramiento de designación. Es decir, no te pueden correr nada más porque te corran, sino debe de estar documentado y debe de estar comprobado. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las causas justas por el cual puede ser destituido? Pongan atención porque algunas van a decir, pues es obvio, pero bueno, está reglamentado, entonces no es tan obvio. Una, por renuncia, por abandono de empleo o abandono y repetida falta injustificada. Fíjense, las faltas injustificadas van creando notas malas y las notas malas van creando suspensiones. Y hasta 7 suspensiones en cierto periodo puede ser una acta administrativa por faltas reiteradas. Ajá. La renuncia. Por conclusión del término del contrato. Es decir, terminó tu contrato, pues es una causa justa. Por muerte del trabajador. Por incapacidad permanente del trabajador física o mental que le impide el desempeño de sus labores. Por la resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los siguientes casos. Cuando el trabajador incurra en faltas de probidad u honradez, de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de sus jefes o de sus compañeros. Ojo, vean el primero. Cuando falta por más de 3 días consecutivos a sus labores sin falta justificada. Por destruir intencionalmente el edificio, obra, maquinaria, instrumentos, materias primas o demás objetos que son propios de su trabajo. Por cometer actos inmorales durante su trabajo. Por revelar los asuntos secretos o reservados que tuviera de conocimiento con motivo de su trabajo. Es decir, si hay situaciones internas de confidencialidad y tú las andas diciendo, aguas. Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad de la institución o de las personas que están dentro de la institución. Por desobedecer reiteradamente y sin justificación, por eso es muy importante esto, sin justificación, las órdenes que recibe de sus superiores. Por concurrir habitualmente en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico. Por falta comprobada de cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, es decir, por todas las que tienen que ver con el reglamento de las condiciones generales de trabajo en el artículo 25, lo que estábamos leyendo hace ratito. Por prisión que sea resultado de una sentencia. Ahora, el artículo 46 bis menciona el procedimiento, las causas de un acta administrativa. Ahora, ¿cómo es el proceso del acta administrativa? Es un proceso también muy estructurado y muy protocolario. ¿Quién la instrumenta? La autoridad, que puede ser tu directivo, si se la van a instrumentar al docente, o el supervisor, si se la van a instrumentar al directivo. Ajá. Ellos instrumentan, nosotros instrumentamos las actas administrativas como autoridades facultadas por la Secretaría de Educación Pública para todo lo que tenga que ver con el servicio técnico, pedagógico y administrativo del plantel. Y lleva un proceso muy específico. Los citatorios que se le tienen que dar al trabajador informándole de lo que se le acusa. El citatorio que se va al sindicato bajo su derecho de tener una representación. Los citatorios que se le emiten a los testigos de cargo, principalmente ellos, de cargo, es decir, la persona o las personas que están haciendo la acusación. Y entonces se tiene que hacer con ciertas horas de anticipación, con ciertos, horas, días de antelación, donde se va a llevar a cabo el acta administrativa. Si hay testigos de descargo, es decir, testigos que el docente o el imputado diga, no, o sea, de lo que se le acusa, yo tengo testigos que dicen que no es así porque vieron el hecho también, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. El representante sindical, autoridad, 2 testigos de asistencia, es decir, 2 personas que nada más estén ahí escuchando. Y ya que está esta acta administrativa, se va principalmente a 3 lugares. Al órgano interno de control, aquí en la Ciudad de México es la Coordinación General de Recursos Humanos y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia. Órgano interno de control puede establecer sanciones, amonestaciones, suspensiones económicas y así. Recursos Humanos lo toma para expediente y Asuntos Jurídicos y Transparencia
es quien puede hacer la demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para un cese. Y es ahí donde el maestro o maestra puede también recurrir esa acta para que no proceda o para la sentencia, ¿no? Entonces, pues esas son las causas del acta administrativa. ¿Sí? ¿Qué alcance tiene un exhorto? Pues un exhorto es una invitación, no tiene alcance en el sentido de que no es una sanción como tal, es como una amonestación, pero hace un precedente. Es decir, si lo vuelves a hacer, pues es una falta reiterada. Y entonces, bueno, puede ser directamente el extrañamiento y queda como un documental de que ya se te están diciendo las cosas y sigues sin hacerlo, ¿no? Si mi supervisora solo me envió el extrañamiento por correo, ¿es válido? Pues lo tienes que firmar, porque cuando lo llevas a las instancias te piden que esté firmado. Entonces, pues yo creo que no es válido. Cese, suspensión o inhabilitación, esos son las posibles resoluciones. Así es. Mil gracias, ya descargué los documentos. Perfecto. Yo soy de la idea que la jornada escolar tendría que ser suficiente para poder resolver los asuntos propios del servicio. Hay cosas que no se pueden resolver, pero también tiene que ver con los límites que uno se pone, con los límites que uno pone a las demás personas, pero con la organización también que uno tiene. Entonces, hay que buscar espacios para nuestra autoformación, donde descargue los documentos y a lo mejor un tiempecito leer el acuerdo 96, 97, 98, la Ley General de Educación, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, nuestras guías operativas, nuestros marcos para la convivencia. Es importante leerlo. O sea, yo les puedo decir, mucho he leído, muchas cosas como que me faltan, ¿verdad? Como a todos. Pero por lo menos ya no partimos de un desconocimiento total. Y eso es muy importante. Y las notas buenas, Dianita López. Las notas buenas tienen que ver con los aspectos meritorios. Hacer algo extraordinario que no corresponda propio a tus funciones. Porque en algún momento un maestro me dijo, sí, pero yo llego todos los días temprano. Y yo dije, llegar puntual a tu centro de trabajo es parte de tu responsabilidad. Para eso nos pagan. ¿Vale? Entonces las notas buenas tienen que ver con actos, hechos o circunstancias meritorias, extraordinarias. Y las notas buenas pueden subsanar las notas malas. Profe, esperemos podcast. Sí. Oigan, alguien que vive en Ciudad de México, que quiera hacer una entrevista, una colaboración o algo para el programa de radio. El programa, la cabina está aquí por Metro Portales, en la alcaldía Benito Juárez. Entonces, si alguien gusta que charlemos sobre algo y que está aquí en la Ciudad de México, los programas van a ser en vivo todos los martes a las 5 de la tarde. Y obviamente el audio se va a ir a podcast. Entonces, espero que esté como padre. Para pedirle asesoría, ¿dónde podemos ponernos en contacto? Miren, yo estoy dando asesorías personales, pero la verdad ya no estoy abarcando entidades fuera de la Ciudad de México, porque cada entidad tiene particularidades muy extensas o muy precisas, y la verdad, ¿para qué doy una mala orientación? De la Ciudad de México, lo que quieran, pregúntenme. Pero sí, ya otras entidades, ya la verdad, ¿para qué me meto en algo que voy a dar imprecisiones? Pero si requirieran asesorías de manera presencial, aquí en la Ciudad de México, con todo gusto. Hay una página de internet. De hecho, en mi biografía está mi página. Dice gustavoluna.org. gustavoluna.org. Y ahí ingresan, viene mi página de internet, viene el número de WhatsApp y viene el correo, que es Gustavo, contacto.gustavo. Ajá. Eso. Y ahí tengo mi asistente que genera las citas. Mi director entra a mi salón sin avisar y revisa planeaciones, pero de manera muy estricta. Ay, Cristian, pues mira, es parte de la función del director. Una cosa es entrar sin avisar y otra cosa es entrar de una manera grosera, ¿no? O sea, no tendría, o sea, si él lo quisiera,
te puede avisar. Pero si no, entra a tu salón. Muy buenos días, maestro. Buenos días, maestra. Voy a pasar. Pasa y puede revisar cuadernos, te puede pedir tu planeación, puede revisar varias cosas. Está dentro de nuestra función y de hecho está dentro de nuestras responsabilidades entrar a los salones. Y no necesariamente se tiene que avisar. Pero tenemos que ser amables. Eso sí, yo creo que es muy importante que seamos amables. Director, usted debería ser el secretario de Educación. ¿Qué crees? Que desafortunadamente, y no porque yo, sino por cualquier otra persona preparada, creo que sería importante que estuviera frente a la Secretaría de Educación, pero radica mucho la situación. Y mire, a mí no me gusta hablar de religión política porque hay una diversidad de opiniones, pero creo que no hay ahorita alguien frente a un partido que en verdad busque la preparación de las personas. Y sí, cualquier color se maneja con influyentismo y con situaciones que pues hayan, ¿no? Pero bueno, si algún día Casey Dijer, ahí andaremos. Profe, ¿qué recomienda hacer en caso de que la directora de una escuela acose escolarmente ¿a quién? Una maestra que tiene una discapacidad y es de la tercera edad. Ok. Bueno, si una maestra tiene discapacidad y es de la tercera edad, tendría que ir a hacer un cambio de actividad o a solicitar su licencia. ¿Por qué? Los maestros o las maestras, si están contratados en la escuela, la función es estar dando clases. Es cumplir con las responsabilidades. Si no hay las condiciones para que se puedan cumplir, por salud de cada uno, de cada una, tendría que buscar mejores condiciones de trabajo. Entonces hay que conocer muy bien el contexto. Si me envían a un curso en contraturno y no puedo ir, me pueden levantar un extrañamiento. Pues mira, tiene que ver mucho cómo te lo justifiquen, ¿no? Cómo te lo sustenten. Porque está dentro de nuestras obligaciones y responsabilidades capacitarnos. Estar en constante formación. Entonces, híjoles, es que mucho es contextual. Por eso es muy importante que cuando les extiendan un extrañamiento, debe de decir el hecho literal, modo, tiempo y lugar. ¿Sale? Pues aquí andamos. Me dio muchísimo gusto saludarles. Me da muchísimo gusto que aquí hayamos estado un ratito. Cuídense mucho. Acuérdense, me pueden seguir aquí en TikTok. Me pueden seguir en Instagram, gustavoluna.eldirect. En YouTube, Gustavo Luna, el Direct. Next o Twitter, el Direct-oficial. Y en Facebook estoy como Gustavo Luna, el Direct. Y entren, a ver, les voy a dar una página porque ahí también es donde doy las asesorías personales. Es Luna, así como es Luna, asesores y especialistas para la convivencia escolar. Eso está en Facebook. Y mi página de internet es gustavoluna.org. Y ahí están mis datos de contacto por si quieren alguna asesoría personal. Ciudad de México, de las otras entidades la verdad ya no las doy. Entonces así estamos, cuídense mucho. Nos vemos por aquí y me dio mucho gusto platicar con ustedes. Que tengan un bonito fin de semana. Descansen, por favor, porque si no descansan, luego hay situaciones de enfermedades. Y nada, maestras y maestros, nada vale tu salud, tu tranquilidad y tu bienestar. Entonces, primero atiende eso y después, pues todo lo demás. Cuídense mucho. Chao.